Bueno, vamos a comenzar con esta parte de oratoria interesante donde ustedes van a compartir todas sus experiencias. Así que comenzamos por la compañera. Di tu nombre, por favor. Bueno, me llamo Silvia Tairán, soy maestra en INISA y pertenecemos con la directora Fabiana y la subdirectora Mariela al centro MD1, el centro para mayores de 18 años. Bueno, decirles que nosotros durante el año 2022 llevamos adelante este proyecto que se llamaba MD1 al aire libre. En realidad, el proyecto surge en sí mismo por los jóvenes que estaban allí, todos mayores de 18, y teníamos un problema que era la visita. Ellos sentían la necesidad de que teníamos que mejorar ese centro para la visita. Para los niños que entraban, es un centro de máxima seguridad, y bueno, la idea era esa. Allí teníamos una frase que la teníamos con los jóvenes, que decía: las visitas familiares son un derecho y no un privilegio. Entonces, en reuniones mediadas por adultos, porque los cruces, eso vale decirlo, los cruces entre los módulos eran tan fuertes que no se podían sentarse a dialogar. Entonces, mediando, nosotros pudimos llegar a un acuerdo. La necesidad la tenían todos y ellos fueron el centro de ese proyecto. Lo plantearon ellos y se iban a hacer cargo de mejorar. No sé cuál es el que tengo que tocar. Ahí. Así era el patio. En esa foto ven el patio donde venían las visitas. Venían hijos, venían hermanos, sobrinos. No era para nada amigable. Y las visitas se daban los días jueves, sábado y domingo. Entonces, entre todos empezamos a pensar, con la ayuda de Clays, nos organizamos con Sabrina a poder, ver qué podíamos hacer dentro de lo que teníamos, qué podíamos hacer. Y ahí sí empezamos a buscar una solución. Y sí planteamos eso, el mismo método que todos escucharon hoy, una metodología bien colaborativa. Ellos proponían y hacían. Lo más rescatable de todo esto es que ellos, pese a estar enfrentados, valoraban el trabajo del otro módulo. Nunca, entre comillas digo la palabra, boicotearon el trabajo del otro. Nunca. Respetaban, daban otra opinión, siempre mediada entre nosotros. Y ahí empezamos también en la parte del proyecto, toda la parte pedagógica, que la hicimos entre todos. Esto vale decir que esto no fue un trabajo de aula, no fue aula adentro, encerrados en el salón con la pizarra. Se hizo entre todos los que trabajamos, el profesor de autoconstrucción, la profesora de gastronomía, la dirección, los educadores, todos pusieron un granito de arena para que todas esas áreas, todas esas asignaturas se llevaran adelante, ¿sí? Entonces ahí, como ven en la foto, hay un joven que está midiendo. Bueno, había que aprender a usar mediciones, en toda la parte de matemática, estimar medidas, calcular. Bueno, en la parte de construcción de la ciudadanía, poder debatir y argumentar el por qué sí, el por qué no, esto acá, esto no. En la parte de artes visuales, bueno, decorar ese lugar. También trabajó la gente de jardinería. Teníamos el proyecto de huerta, entonces ellos también trabajaron en eso. Las propuestas que ellos plantearon fue hacer techitos en ese patio que ustedes vieron, exterior, techitos con bancos y mesas reciclando materiales, arreglar la jardinería, hacer juegos de patio para el exterior, para que los niños pudieran jugar, y hacer cajones con juegos y juguetes, porque después teníamos el problema de los días de invierno y los días de lluvia. Había que hacer la visita adentro.
Entonces ellos empezaron a crear juguetes y juegos didácticos, tuvieron que investigar qué sería mejor para cada niño, para cada edad. Entonces ahí sí tuvieron que ponerse a estudiar, bueno, este juego, el tatetí, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo hago? Y ahí empezaron a crear ellos, sí, en el aula, todos los juegos que se les ocurrió. Ahí hay como una muestra de todo lo que hicieron. Y después vieron que eso mismo que ellos habían hecho para sus niños, podían llevarlo a otro lugar. Podían regalarlo a otros. Porque se daban cuenta que materiales reciclados sobraban. Latas, botellas, tapitas. Porque todo el centro contribuía a eso. Entonces decidieron hacer más cajones para poder regalar. Bueno, ahí tenemos un poco las palabras que dijeron hoy también. Aprendimos a hacer, a conocer y a convivir. Nos quedamos con el convivir porque para nosotros fue lo más importante, que ellos pudieran convivir. Incluso se llegó a la apertura de que 2 jóvenes de diferente módulo, mediante la conversación de adultos, pudieran reunirse, dispersar esos enojos que tenían de la afuera y decir, bueno, esto es por algo en común, un bien en común, y vamos para adelante. Y ahí empezaron a salir juntos a trabajar, al patio, al aula, a todo. Y ellos fueron los que después pudieron hacer esos regalos. Eso que está allí, en esa foto donde hay comida, es una experiencia que hicieron, que las directoras se lo pueden comentar porque fue precioso. No habíamos terminado el parrillero, estaba a medias, pero había que estrenarlo antes. Y ellas les pueden contar cómo fue la experiencia de empezar a hacer la comida en ese parrillero. Sí, hola. Con los jóvenes del centro comenzamos a utilizar el churrasquero y comenzaron a hacer la comida, hamburguesas, chorizos, pero no solamente para el módulo de ellos, sino para todos los jóvenes del centro. Teníamos 4 módulos en ese momento donde habían conflictos entre ellos, pero cuando los jóvenes salían a realizar el alimento con la profesora de gastronomía y con el profesor de autoconstrucción, ellos no les interesaban los conflictos, ellos cocinaban para todos y se vivían jornadas realmente preciosas ahí. Sí, avanzamos un poquito. Bueno, como decía Mariela y como mencionaba Silvia, es súper importante, creo que esto marcó una diferencia muy grande en un centro de un contexto como el que era MD, porque ahora ya no es más, pero en ese momento con los jóvenes comenzamos a trabajar de una manera distinta, no se compartían espacios por los conflictos que había entre ellos, como mencionó Mariela, y a partir del inicio de este proyecto se empezó a pensar en esto en una forma en común, con un propósito y un objetivo en común, y por eso trabajamos todos, así que las diferencias quedaron de lado, se compartían espacios recreativos, se compartían espacios de trabajo con huerta, y sobre todas las cosas destacar que todos fuimos un equipo, los docentes, los funcionarios, todo el personal, el equipo de dirección, todos estábamos a la par trabajando por un objetivo en común con los jóvenes y eso realmente se logró. Trabajamos juntos para un proyecto que era de beneficio para el centro, que fue de beneficio para el centro y que también se pudo proyectar para el afuera, en lo social y darle la importancia que esto realmente tenía, el saber que ellos podían hacer algo para sus propias familias, pero el también saber que lo podían hacer para el afuera. Bueno, y así quedó el patio que ustedes vieron hoy en la primera foto. Allí festejábamos cumpleaños de hijos, de hermanos, hicimos la fiesta de fin de año, pudimos recibir a las familias de otra manera, ¿sí?
Y acá es cuando, bueno, hicimos la fiesta en agradecimiento a Claes y la fiesta de cierre de actividades educativas del centro. Vale decir que se transformó como en un hábito y una rutina el llegar todos los días al centro, abrirlo a las 7 de la mañana, los funcionarios que entrábamos a esa hora, y ellos ya decían, hoy tenemos que hacer tal cosa, hoy que está lindo vamos a aprovechar para hacer tal otra. Ellos se habían ya motivado a seguir con esto. Y acá también eso de remarcamos el respetar el trabajo del otro. Y esta es la acción solidaria que hicimos a la Escuela 212 de Joaquín Suárez, que es la colectividad japonesa con discapacidad intelectual. Por permisos judiciales solo pudimos acceder a que 2 jóvenes fueran. Esos son los 2 jóvenes que no se llevaban bien y lograron este fin de ir juntos y trabajar para ellos. Para ellos fue muy productivo. Uno de esos jóvenes había ido a escuela especial en su niñez. Volver a la escuela, a devolver algo, fue para él muy movilizador. Cuando ellos llegaron al centro, llegaron muy emocionados de lo que habían logrado, porque fueron súper nerviosos. Al entrar, primero fue, sí, y jugaron toda la mañana, compartimos un desayuno con ellos. Y ahí esa foto es muy significativa para nosotros, porque más allá de la frase de Eduardo Galeano, ese niño que lo abraza le dice, no te vayas. Porque en ese momento nos habíamos ya empezado a despedir y fue bien espontáneo que lo abrazó y le dijo, no te vayas. Habían estado jugando toda la mañana, eran la 1 de la tarde y por permiso judicial nos teníamos que ir sí o sí. Y los niños querían seguir con ellos. Más o menos es lo que nosotros pudimos hacer en todo el año. Agradecemos enormemente a Sabrina porque ella nos apoyó muchísimo, estuvo todo el año con nosotros trabajando y bueno, el resultado, en realidad nosotros pretendíamos continuar con esto, pero bueno, por motivos ajenos a nosotras, no se pudo continuar el proyecto. Compañera, muchísimas gracias, felicitaciones y gracias por compartir esto tan bonito. Vamos ahora a continuar con el compañero maestro técnico Leonardo Mucio, que nos va a plantear y compartir su experiencia. Hola, buenos días. Primero que nada quería pedirle a Edgar Rodríguez, también compañero de la UTU, que venga acá, que junto con él hacemos todos estos emprendimientos solidarios. Bueno, un largo camino a casa rumbo a una vivienda digna. Fue un proyecto que realizamos en el año 2017, que fue cuando desembarcó Claes en la Escuela de la Construcción. Nosotros en la Escuela de la Construcción siempre hemos ido, desde que yo estudié en la década del 90 y anteriormente, a realizar determinadas prácticas colaborativas a distintas instituciones. Pero cuando Claes llega a la escuela nos dio cierta organización y no eran colaboraciones puntuales, sino que había que hacer seguimiento. Hacer diagnósticos, ver de dónde estábamos trabajando. Entonces, empezamos a concurrir, por iniciativa de un alumno, a una cooperativa de vivienda, FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, en donde la misma gente se hace sus casas. Entonces, el año anterior ya habíamos concurrido a una cooperativa por iniciativa de este alumno y nos gustó la idea. Y ahí fue donde empezamos, cuando desembarca Claes en la IEC, nos formamos en Claes, hicimos todo un entrenamiento, por llamarlo así, de un año, de un proyecto,
y ahí aprendimos cómo movernos. A partir de eso, empezamos a recorrer distintas cooperativas de vivienda por ayuda mutua para ver distintas realidades sociales. Entonces, cuando digo fuimos a recorrer, fuimos juntos a los alumnos, ¿tá? En la cual ellos tendrían que hacer un diagnóstico y ver cuáles eran las realidades sociales de cada cooperativa. Nosotros, fuimos a una cooperativa, esto es el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental, ¿no? Que lo establece la misma Constitución de la República. Fuimos a la cooperativa 8 de marzo. Como podrán ver, la fecha mismo habla por sí sola. Es una cooperativa formada por mujeres jefas de hogar que venían de distintos contextos. Contextos muy críticos, contextos de violencia doméstica, violencia de género, prostitución, o sea, gente que no tenía ni siquiera dónde vivir. Bueno, a partir de esto, nosotros, después de visitar 4 o 5 cooperativas, nos decidimos por esta, y bueno, y ahí es donde empezamos. Acá tenemos un alumno en la escuela, este es un técnico prevencionista, profesor de la escuela también, en la cual nosotros tuvimos que, en seguridad, también formar a los muchachos, porque íbamos a trabajar a una obra. ¿Tá? Acá hicimos talleres con los cooperativistas. Ella es Jimena, la presidenta de la cooperativa, en la cual nosotros la citamos a la IE junto con otras cooperativistas para un poco ver lo que se iba a trabajar y lo que se iba a hacer. Ahí tenemos autoridades, acá está Mónica Ricamonte, en ese momento era la mentora nuestra, con autoridades de la escuela, la directora y el inspector. Acá tienen un poco lo que es la cooperativa, cómo hemos trabajado. Nosotros lo que hacíamos, íbamos y hacíamos talleres para los mismos cooperativistas, ¿tá? En la cual les explicábamos las tareas para hacer. No tienen manualidad, falta destreza, pero hay mucho entusiasmo. Entonces, nosotros íbamos a la cooperativa y explicábamos las tareas para hacer. Acá, por ejemplo, tenemos una cooperativista que está dando hidrófugo abajo de una abertura para que no entre la humedad. Bueno, acá tenemos alumnos que también están trabajando en una misma tarea. En realidad, cuando nosotros vamos a la cooperativa, no es que hagamos tanta producción, sino que nosotros apuntamos a lo emocional. Y esto de apuntar a lo emocional es algo que lo hemos logrado a través de los años. ¿En qué sentido? Cuando llegamos a esta cooperativa, tenían unos problemas bárbaros hasta de financiamiento, problemas con los vecinos. A decir de la presidenta, todo le salía mal. Entonces, cuando nosotros llegamos, vieron que venía la UTU, dijeron, por fin una buena. ¿Tá? Entonces, y nosotros íbamos a hacer lo nuestro, ¿no? A hacer hincapié en el estudiante, que estudiara, que aprendiera. Pero ahí nos dimos cuenta, ella nos dijo así, tuvimos una sensación de espiritualidad, en la cual, ahí nos dimos cuenta, lo que podemos generar en el otro sin saberlo. O sea, esa es la importancia de cuando yo digo apuntar a lo emocional. De todo, o sea, nosotros cuando sistematizamos absolutamente todo, llevamos apuntes de todo, y a veces los apuntes terminan dándonos en la parte emocional, que es a donde uno tiene que apuntar. Pues es donde uno tiene que tratar de convencer al otro. Y nos pasa, tanto acá como en la escuela con los otros docentes. Por ejemplo, Edgar fue un docente que nosotros le hablamos para poder concurrir también con nosotros y él se sumó. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil sacar a los docentes de la zona de confort. Decirles salgan de la escuela y vamos a trabajar a distintos lugares. Y a la vez tenemos problemas también con el tema de los seguros, porque nosotros cuando vamos al lugar que vamos, se nos accidenta algún estudiante y ¿qué hacemos? Entonces, les voy a contar una cortita, les voy a contar porque la directora se jubiló este año. Ahí está. Nosotros teníamos solo 5 salidas didácticas para salir en todo el año. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder ir todo el año? Si no teníamos un seguro para todo el año. Entonces me dice la directora, mira Mucio, es así, hacete una salida didáctica, te la guardás en el bolsillo. Dice, si llega ahí la inspectora o hay un accidente,
vos presentás la salida didáctica. Dice, eso sí, venía marcada la escuela antes. Y cuando te vengas de la cooperativa, marcá de vuelta, hacé la marca de vuelta y rompé la salida didáctica. Entonces, así tuvimos todo el año. Me llevaba una salida didáctica en el bolsillo y bueno. Pero a partir de esa experiencia, no, eso fue genial. Claro, ahí está. No, está jubilada. Está jubilada. Pero gracias a eso, la directora se empezó a mover con las autoridades de UTU y logramos un convenio institucional junto a Fulban, en la cual ahora podemos salir todo el año y estamos asegurados. Entonces, ahí es lo que un director en realidad importa en estas cosas. Ese convenio que logramos con Fulban no fue solo la escuela de la construcción con Fulban, se logró a nivel de todo UTU, ¿tá? Y nadie lo conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana va a la escuela de gastronomía y quiere hacer una prueba para cocinarle para 60 personas, por ejemplo, y lo puede hacer que cualquier accidente que haya, se queman con una olla, lo que sea, están asegurados. Y ese convenio marco prácticamente no lo conoce nadie. Entonces ahí es donde está, lo hablaba yo hoy con Nieves un poco, la falta de las autoridades, la falta de comunicación que hay de las autoridades. ¿Tá? Entonces, yo le decía, acá tendría que haber, por ejemplo, más autoridades de UTU, por ejemplo, que vean la infraestructura, que nos den la infraestructura para poder salir. ¿Tá? Cada vez que hay un cambio de gobierno hay que estar convenciendo a las autoridades nuevas de lo que es CLAIS, de lo que hacemos en la UTU, de lo que hacemos esto, de lo que hacemos del otro. Hay como una falta de transición en esas cosas. Bueno, quería aclarar esto porque a veces nos sentimos un poco solos y tenemos que andar remando, y cuando crees que algo ya está hecho, otra vez tenés que salir atrás y tratar de convencer a la gente. Me pasa ahora que se jubiló la directora, tengo que convencer al director que entre. Bueno, ahí como ven, con todas las medidas de seguridad, con arnés, cuerda de vida, todo, ¿tá? Trabajando en altura, con las cooperativistas. Bueno, lo que les decía un poco, nosotros hacemos el hincapié en el aprendizaje de los muchachos, por eso tenemos en cuenta esta nueva pedagogía. Ellos acá trabajan con planos, todos esos hierros que están armando, todas esas armaduras, es todo en base a planos. Bueno, ahí ven cómo estamos revocando una pared, ahí estamos haciendo cimentación, y ahí estamos explicando cómo se hacen las cosas. Bueno, también tiempo para un fueguito. Siempre una cosa que está muy buena con los cooperativistas que hacemos, porque nosotros lo tomamos como si fuera una obra verdadera, ¿tá? Porque ellos salen de la escuela, que trabajamos en condiciones ideales, y van a una obra con todas las complejidades que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Trabajamos de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, a las 12 del mediodía, descansamos, comemos con los cooperativistas, y ahí es donde se forma la verdadera comunidad. Y a la 1 de la tarde en adelante, hasta las 5 de la tarde, es que terminamos la jornada de trabajo. Bueno, Edgar, no sé si vos querés... Bueno, está. Más que nada, agradecer y de la importancia que tienen estos seminarios, a partir que empezamos a concurrir a Buenos Aires y estos seminarios acá, ver que de distintas asignaturas siempre hay aprendizaje y servicio solidario. Nunca me imaginé que por la asignatura de química se podrían lograr grandes cosas, como aprendimos en Buenos Aires el año pasado. Bueno, eso... Muchísimas gracias, Leonardo. Muy amable por toda tu exposición. Y ahora damos paso a la compañera Jenny Blanco, que es del Instituto de Formación Docente de San José. Así todos los compañeros pueden tener un espacio en este seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos para presentar este proyecto del IFE de San José, que está funcionando desde el año 2022. Y se llama Tendiendo Redes en la Comunidad. Este proyecto es un proyecto de intervención en red enmarcada en las propuestas pedagógicas de aprendizaje y servicio solidario.
Los protagonistas serían los 3 niveles educativos: formación terciaria, educación secundaria y la población objetiva, que en este caso son las escuelas. Con respecto al IFD de San José, participan todos los estudiantes de magisterio de 4º año y forma parte de un proyecto de extensión donde la formación terciaria, a través de un servicio solidario, devuelve, ¿no?, en parte lo que la sociedad paga con impuestos para que funcione la educación pública y gratuita. También tiene otro aspecto que es muy importante, es que fortalece las prácticas preprofesionales. Uno de los grandes problemas que tienen los egresados, los noveles, es que van a ir a trabajar en aquellas escuelas más complicadas, las escuelas de contexto crítico. Y los últimos estudios del INED plantean que no se sienten formados para el aula diversa o para la realidad que deben enfrentarse. Entonces, las nuevas prácticas profesionales plantean que se debe fortalecer las mismas en otros marcos institucionales que no sea la práctica que hacen en las escuelas, la práctica tradicional. O sea que eso serían algunos de los aspectos que lleva al Instituto de Formación Docente a hacer esta intervención. Y también tomando en cuenta que hay una distribución regresiva del capital docente. Los docentes más capacitados y con más experiencia están en las escuelas que no tienen problemas, y los docentes con menos experiencias, menos herramientas, se van a ubicar en las escuelas de contextos críticos. Con respecto a la educación secundaria, en el año 2022 trabajamos con el IPREU-ZAFA y en el año 23 se suma el Liceo Público el IDARE. Con respecto al IPREU-ZAFA, este proyecto le da contenido pedagógico al voluntariado. Porque ¿qué es lo que sucede? Este tipo de colegios hacen voluntariado y muchas veces tienen mucha experiencia en trabajo en territorio, trabajo con la comunidad, pero es más bien aspectos lúdicos, ¿no? El asistencialismo, pero sin un contenido pedagógico fuerte. Entonces acá, y otra cosa que tenemos que destacar del colegio es que muchos de los estudiantes que participan tienen formación en liderazgo y son animadores. Entonces, de esta simbiosis en la planificación entre los estudiantes de 4º año de magisterio, están, vendríamos a decir, casi para egresar, y los estudiantes del IPREU-ZAFA, se genera una sinergia donde cada uno hace un aporte. Los estudiantes de magisterio, el contenido didáctico pedagógico, y los del IPREU-ZAFA, todo ese bagaje que tienen del trabajo en la comunidad, sumado a toda la parte lúdica que están formados. Y también en el caso de educación secundaria hay un acercamiento a una actividad profesional que también sirve para su orientación vocacional. Bueno, la población objetiva sería educación primaria, estas escuelas, la escuela 102, 100 y 47, que son escuelas donde los alumnos de 4º año de magisterio hacen la práctica. La escuela 100 y la 102 son escuelas de contexto crítico. Otro de los problemas que tiene la práctica preprofesional es que no existen los suficientes lugares para hacer la práctica en este tipo de escuelas. Entonces, por ejemplo, la 47 no es una escuela de contexto crítico. Entonces, muchos estudiantes egresan y nunca han trabajado en una escuela que después van a ir a insertarse profesionalmente. Bueno, el objetivo de este proyecto es la revalorización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de San José a través del conocimiento de los elementos identitarios que forman parte de esta comunidad. Por supuesto que la parte de la identidad, y sobre todo después de la pandemia, se ha comprobado que es un elemento fundamental el pertenecer, ¿no? Esa fragmentación de la globalización, ese individuo separado del resto de la sociedad, ha generado muchísimos problemas. Esto es una forma de un lugar al que yo pertenezco. Bueno, en este caso sería
mi ciudad. Con este fin se hicieron 4 intervenciones, donde los diferentes actores de la comunidad, los estudiantes de magisterio y los de educación secundaria, planificaron a través de una selección de esas marcas identitarias un recorrido por la ciudad donde a partir del juego se aprendía, se conocía la historia. Bueno, en esas intervenciones, porque vieron que dije que era un trabajo en red, o sea que en el año 2022 estaba presente la Escuela 102, el IPREU Zafra y el Instituto. En el año 2023 se sumó el resto de las escuelas 100, la 47, y además la participación y el apoyo de la Intendencia Municipal a través de esos departamentos. Y para terminar, me gustaría mostrarles un video, pero se ve que no quedó. Si puedes decir cuáles son las evidencias tú, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, las evidencias estaban en un video, pero debido a problemas técnicos. Bueno, en realidad después lo que se hizo fue un formulario con los diferentes actores y aparecen como muchísimas frases que son muy importantes, como por ejemplo, todos aprendemos de todos. Y si bien el instituto era el que se suponía, ¿no?, los estudiantes de magisterio que llevarían la voz cantante desde el conocimiento, en realidad aprendieron todos. Porque, por ejemplo, un detalle, hay una placa que es para los constituyentes en la peatonal de San José, que está desde el año 1917, y ninguno de los que participaban en todas las intervenciones había dado cuenta de su existencia. O sea que fue un aprendizaje para todos. Aparece también todos aprendemos de todos, ¿no? Y además en ese intercambio que había, fue muy rico ver los escolares, educación secundaria y los estudiantes de magisterio. Muchísimas gracias, Jenny Blanco, por todo el aporte brindado. Y ahora vamos a dar paso a la directora de Educación Inicial y Primaria de ANEP, Olga de las Heras, para que ella haga comentarios al respecto. Providencia, no la tengo acá, claro. Bueno, vamos a escuchar a la compañera de Providencia entonces. Hola, ¿cómo están? Perdón que llegué tarde y me perdí algunas presentaciones. Mi nombre es Patricia, yo soy maestra y trabajo en el Centro Educativo Providencia, y mi intención es compartirles ahora un poquito de lo que ha sido nuestro proceso de institucionalización del aprendizaje y servicio solidario y una de las propuestas que se llevó adelante este año. A ver, ahí. El centro educativo está ubicado en el barrio Casabós, tiene 5 programas: CAIF, Club de Niños, un liceo gratuito de gestión privada, un centro juvenil y un programa de formación laboral. A lo largo de sus 29 años de historia, el centro educativo ha buscado constituirse en un espacio en el que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan plasmar sus sueños, sus iniciativas y junto a otras personas descubrir que es posible alcanzarlos. En esa búsqueda y trabajando con este objetivo que aparece allí, hemos encontrado o estamos constantemente buscando innovaciones pedagógicas que nos permitan acompañar de mejor forma las trayectorias educativas de los estudiantes. Por eso, desde el 2018, todo el centro educativo trabaja con la metodología aprendizaje basado en proyectos. En ese mismo año, en el 2018, en el centro educativo y también de forma transversal a todos sus programas, empezó a funcionar el proyecto Triciclo, que es un proyecto con un enfoque de educación ambiental, crítica, sistémica, transformadora, que busca fortalecer la conciencia en torno a distintas problemáticas socioambientales, pero también buscar soluciones colectivas comunes y novedosas.
el desarrollo de esas dos innovaciones educativas, particularmente en el programa Club de Niños, como fueron la ABP y el proyecto Triciclo, abrieron la puerta a una nueva forma de trabajo que aprovecha la sinergia de la ABP y la educación ambiental, pero a su vez las transciende. Esa nueva forma de trabajo es el aprendizaje y servicio solidario. Entonces, nosotros encontramos una forma que nos permitió ir institucionalizando el aprendizaje y servicio solidario. Esa forma es la que aparece allí. En un primer momento brindamos una formación general para todo el equipo docente. A partir de esa formación, aquellas docentes que se mostraron más interesadas, más motivadas por la metodología, las invitamos a pasar por un proceso de formación de profundización. En esa formación, ellas planifican un proyecto de aprendizaje y servicio solidario que al final es el primer proyecto de aprendizaje y servicio solidario que se implementa en el centro educativo. A lo largo de ese primer proyecto ponemos bastante énfasis en que las educadoras, pero también los estudiantes, puedan ir compartiendo su experiencia en torno a esa nueva práctica o esa innovación pedagógica. Esa compartida, ese intercambio entre los educadores y las educadoras motiva a un nuevo grupo de docentes a formarse, a profundizar en la metodología. Pasan por un proceso de formación, planifican un proyecto y se desarrolla. Además de ese proceso que se repite una y otra vez desde el 2021, buscamos siempre que al final de las prácticas los educadores y las educadoras, docentes, maestros, puedan sistematizar su práctica y compartirla con otros en otros ámbitos. Puede ser publicaciones en revista, participación en congresos, seminarios. Contarles en qué estamos hoy, porque este es un proceso que viene desde el 2021. Hoy, este año, más que hoy, se desarrolló en el Club de Niños, que por las dudas comparto porque no todos tenemos por qué saber qué es un Club de Niños, es un programa de educación no formal en convenio con INAU. En nuestro caso recibe diariamente a 110 niños y niñas que en la mañana van a diversas escuelas públicas de la zona del oeste de Montevideo y trabaja con el objetivo de fortalecer y acompañar la trayectoria educativa de esos niños y niñas, brindando instancias de disfrute y de aprendizaje que complementen la propuesta de la escuela. Entonces, considerando eso, este año el grupo de segundo año del Club de Niños desarrolló un proyecto que se llama Plazas que Unen. Ahora les voy a mostrar un video súper chiquito de ellos compartiendo. Este proyecto fue planificado por 12 educadores en un proceso de formación de profundización. Ellos inicialmente lo habían pensado para que generara, con el objetivo de generar un espacio en el que los niños y las niñas, junto con los adultos mayores, pudieran disfrutar de un espacio de recreación, esparcimiento, que es tan necesario a nivel comunitario. Cuando le propusieron la idea a los estudiantes, ellos se entusiasmaron y llevaron adelante un diagnóstico. Ese diagnóstico consistió en circular, visitar distintas plazas de la zona, aquellas que estaban más cercanas a sus hogares y a sus centros educativos de referencia, pero también a otras plazas de la zona del oeste de Montevideo que tienen otra infraestructura, como es el Parque de Obra Céspedes o la Plaza de Deportes. A partir de ese diagnóstico, ellos y ellas identificaron que no solo faltaban espacios en donde los adultos mayores y los niños y las niñas pudieran compartir, sino que también eran espacios que no estaban adecuados para personas en situación de discapacidad. Ese diagnóstico que ellos y ellas hicieron lo validaron con una encuesta que realizaron a la comunidad, a los vecinos y las vecinas del barrio, y entonces buscaron a partir de allí un espacio del barrio que tuviera potencial, pero que no estuviera siendo aprovechado, y definieron hacer allí su acción solidaria. Esa es la Plaza Nuevo Amanecer del barrio Casabó. Allí los niños y las niñas definieron con los recursos que tenía el centro educativo, los que aportaron sus familias, realizar la acción solidaria de pintar los juegos existentes, plantaron árboles, pensando a largo plazo en que esos árboles pudieran dar sombra, llevaron tachos de basura, pintaron nuevos juegos en el piso.
Y lo hicieron junto a sus familias, a quienes invitaron a la propuesta, y también lo hicieron junto con compañeros y compañeras de los grupos de quinto y sexto. Voy a ver si puedo ponerles el video porque es mucho más interesante escuchado en sus voces. Es un video de 1 minuto y con eso termino. Estas son imágenes de la acción solidaria. Un aplauso muy grande. Le pedimos a la compañera agradeciéndole todo lo que compartió con nosotros. Y ahora sí, pedimos el comentario final de nuestra querida Olga de las Heras. Bueno, no es fácil hacer un comentario en poquitos minutos. Pasa que tengo esta característica después de hablar y no quisiera centralizarme. En algunos puntos, en primer lugar, agradecer a los compañeros que estuvieron hoy presentes, a felicitarlos por el trabajo realizado y a sentirme también muy orgullosa porque hay maestras en esto. Y al decirle al compañero de UTU que la normativa es importante, pero está todo solucionado. Nosotros estamos trabajando ahora muchísimo en clave ANEP y estamos haciendo toda esta, y me comprometo con la consejera Dora en la próxima sesión de Codicen de poder hacer una exposición breve, ambas, ahorita me hace así, sobre la experiencia del día de hoy, y ahí vamos justamente a que el director general de UTU y el director general secundario, para que estén también, y formación docente también el presidente. O sea que visibilizar estas experiencias muy buenas. Aquí lo que vemos es cómo se da el ejemplo de cómo se va escalando en la pedagogía, aprendizaje y servicio solidario. Esta escalabilidad, cómo uno va avanzando en esta. Y para avanzar se refleja la acción muy puntual de los tutores. Detrás de cada uno de estos ejemplos hay alguien. Así como el compañero habló de Mónica, y Mónica fue nuestra compañera en épocas anteriores, hay una continuidad, así como está Sabrina, o hay otras tutoras también, tutores que estuvieron detrás de todo esto. Ese acompañamiento es muy importante. La metodología que se empleó en los 4 ejemplos es una metodología que apunta realmente a lo que es la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario, en lo que respecta fundamentalmente a desarrollar la autonomía en los centros educativos. Yo quería dejar este mensaje, que desde primaria nosotros estamos promoviendo la autonomía institucional. Estamos haciendo proyectos de extensión del tiempo pedagógico, y en esta extensión, no estoy hablando de tiempo completo, sino extensión de tiempo pedagógico, este año hicimos esta experiencia en 16 escuelas, en la cual es genuino el proyecto, no hay algo universal. Nosotros tenemos las bases y aquí cada uno pudo adecuar de alguna manera una metodología que ya está pedagógica instalada, pero había que acomodar algunas instancias. Así como yo le decía a la compañera que aunque no esté en este momento, deja algo el proyecto y deja en las personas. Las personas dejan la institución por algunas causas externas. Esta institución se cerró, pero quedan ellos como ejemplo de que pudieron practicar la metodología. Y eso es lo importante.
los problemas. Los problemas que plantearon surgieron de distintos ángulos distintos. Me adhiero totalmente a lo que planteó el IFD, la preocupación que nosotros tenemos por la práctica de cuarto año de los estudiantes. Los estudiantes, para recibirse, hacen sus prácticas en las escuelas de modalidad aprender, que son las escuelas de quintil 1 y 2. Y justamente van a hacer las prácticas con a veces pocas herramientas. ¿Cómo ustedes pudieron unir la teoría y la práctica, la necesidad de unirla en un espacio de intersección que es la reflexión? Eso da cuenta de que realmente nosotros tenemos que hacer esa instancia y ese componente del aprendizaje de servicio solidario, que es la reflexión, no olvidarnos de practicarla con los estudiantes y con los profesores. La motivación aparece a veces de que los profesores a veces plantean la idea, los educadores, y los alumnos pueden tomarla. Es fundamental, sí, a veces activar la motivación si no se motiva espontáneamente, el entusiasmo y el placer por hacer lo que se hace. El tema de los destinatarios. Aquí vimos destinatarios adultos, destinatarios jóvenes y destinatarios niños. ¿Cómo pudimos abarcar esta cuestión y adaptar la metodología a los destinatarios, que es muy, pero muy importante? Los destinatarios adultos. Y aquí se generaron distintos aprendizajes y se revalorizaron las distintas categorías de aprendizaje. Los adultos pusieron énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, porque consideraron que la vivienda digna es lo más importante para sentirme digno y para sentirme en un bienestar. Bienestar. Y cada uno fue viendo las necesidades propias de la institución, pero poniendo énfasis a dónde iba esa acción, quiénes la iban a recibir. Las voces de los estudiantes. Nosotros estamos totalmente conscientes que tenemos un trabajo para realizar, que es promover la reflexión en los estudiantes y escuchar las voces de los estudiantes. A veces por un tema de premura, de cuestiones y de seguir adelante con nuestras propuestas educativas, no dejamos un tiempo para escuchar al estudiante. Y ese tiempo es fundamental para readecuar a veces una propuesta pedagógica. La evaluación. La evaluación es un componente que no podemos olvidar. La evaluación tanto de los procesos, que ustedes lo ven, pero las evidencias. Quedó ahí el tema de las evidencias. ¿Cómo yo llego a las evidencias? Por un camino sistemático, un camino de investigación, que es importante. Usaron lista de cotejos, usaron rúbricas, pero que eso no me quede plasmado solamente en el papel de algo administrativamente como nos pasaba a entregar formularios. No es para cumplir y entregar formularios, sino para reflexionar sobre lo que escribimos en esos formularios. Bueno, para terminar, algo muy importante. Ambos, es decir, todos los proyectos, no ambos, habían dos que más se notaba, el tema de no a la exclusión. No hablo, ¿no? Incluir, porque eso también en el plano teórico hay toda una discusión sobre el tema de incluir. Estamos hablando más que nada no a la exclusión, no dejar a nadie fuera. Si hacemos la plaza y pensamos en el adulto mayor con cierta discapacidad, si vamos a hacer la casa y ayudamos para ciertas habilidades, estamos promoviendo. Si estamos desarrollando la convivencia saludable, porque surgió el problema por un tema de convivencia, estoy ahí es porque realmente no quiero que nadie sea excluido, sino que esté incorporado. Así que en ese sentido creo que todas estas experiencias atendieron de la realidad institucional. Eso es importante para que siga adelante. Así que realmente felicito a estos compañeros y bueno, que sean muchos más los que vengan a exponer en los paneles de las experiencias. Sé que hay muchas, pero realmente a veces los tiempos
para convocarlos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, y a todos los presentes. Y con esto damos paso a la continuación del programa de este seminario. Muchas gracias.